Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, visitó hoy el país para ver los espacios de posibles bases del Homeland Security. Erika Vera nos dará detalles ya mismo en vivo desde Manta. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y en otro tema, esta es la primera semana laborable, la que rige la campaña de cara a la consulta y referéndum. Además, es el último día en que se pueden publicar encuestas. Ya mismo les damos detalles. Empezamos. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Manta como parte de la agenda bilateral en materia de seguridad. Recorrió Manta Salinas, puntos estratégicos de análisis para bases extranjeras. Erika Vera está justamente en el puerto de Manta para darnos detalles. Erika, buenas noches. Así es, buenas noches. A la base de Manta arribaron 2 aviones de bandera estadounidense en el cual trasladaban a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y su comitiva. La visita de la funcionaria estadounidense forma parte de la cooperación y el diálogo que mantiene Ecuador y Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad, y el análisis sobre la posibilidad de la llegada de bases estadounidenses al país. Para conocer un poco más, les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. A Manta, en Manabí, llegó la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem. Fue recibida por el presidente de la República, Daniel Noboa, y ministros de Estado, quienes resaltaron la segunda visita de la funcionaria estadounidense. Para ver cómo podemos fortalecer esta cooperación, las capacidades que ya tiene, las instalaciones que tiene. Hoy que estamos combatiendo juntos el narcotráfico y el terrorismo, pues trabajar de esta forma, aliados importantes para este combate es fundamental. La presencia de Noem en el país refuerza la posibilidad de cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos. Es la cooperación en medios y equipos tecnológicos, los cuales el Ecuador aún carece. Entonces, eso es lo que nos fortalece en las operaciones. Las operaciones las hace el Estado ecuatoriano. Recorrió las instalaciones de la base de Manta, uno de los puntos estratégicos para el retorno de la base extranjera. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos finalizará su visita en el país el 6 de noviembre en Salinas, provincia de Santa Elena, que es otra ciudad que se encuentra en análisis. Es importante también acotar que en horas de la mañana la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, destacó la llegada de la funcionaria estadounidense en el país y también mencionó que Brasil es uno de los países que también se tiene la posibilidad de cooperar en materia de seguridad. Por otro lado, y a la par, el bloque de seguridad en horas de la mañana en la ciudad mantense realizó un operativo donde detuvo a 15 personas, entre ellos ecuatorianos y venezolanos. Esta es la información a esta hora de la noche y por supuesto la expectativa que va a mantenerse sobre la visita de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos mañana en Salinas, provincia de Santa Elena. Mientras tanto, nosotros continuaremos en Manta con todos los detalles. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Erika. Y más del 70% de los envíos de cocaína hacia Estados Unidos se realiza a través de la ruta del Pacífico. Colombia, Perú y Bolivia son los países productores, mientras que a Ecuador y a Venezuela se los cataloga como territorios de tránsito. Las rutas de la droga varían según el narcótico y el destino, pero si hablamos de cocaína y mercado estadounidense, la ruta del Pacífico es la más popular y así es como luce el trayecto. Colombia, Perú y Bolivia son los productores de cocaína. Se estima que en el país cafetero existen más de 300.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. Por lo tanto, la producción de este estupefaciente asciende a las 3.000 toneladas solo en ese país. Ecuador y Venezuela son catalogados territorios de tránsito. Por ejemplo, al menos el 35% de la droga que se produce en Colombia pasa por nuestro país. El alcaloide es transportado en lanchas rápidas, botes pesqueros y hasta en semisumergibles hacia Centroamérica o México para luego continuar por tierra hacia Estados Unidos.
Más del 70% de los envíos de cocaína hacia Norteamérica se realizan a través de la ruta del Pacífico, mientras que por el Caribe occidental pasa un 16%. En esta última zona, la presencia militar estadounidense ha incrementado en los últimos años y por esta razón ha dejado de ser la ruta escogida por los cárteles colombianos. En cuanto a las incautaciones de droga, entre 2020 y 2024 se han incautado 1.500 toneladas de cocaína en la ruta del Pacífico. Desde septiembre, Estados Unidos ha realizado varios ataques contra embarcaciones en esas aguas internacionales. Donald Trump argumentó que estos barcos transportaban narcóticos, aunque medios internacionales sostienen que no se han proporcionado pruebas que respalden esas afirmaciones. Pero la problemática no solo está en las rutas marítimas, también en las aéreas. Y es que los traficantes han optado por transportar cocaína hacia Estados Unidos en vuelos clandestinos. Las narcoavionetas salen desde Perú, Colombia y Venezuela rumbo a México y Centroamérica. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Un nuevo golpe a la minería ilegal deja la destrucción de 30.000 galones de diésel, maquinaria decomisada y la detención de 3 personas. La operación ejecutada por el ejército se efectuó en Morona, Santiago. La nueva operación militar contra la minería ilegal se desarrolló desde la madrugada en Morona, Santiago, específicamente en el sector de Tignayap, donde fueron destruidas 26 retroexcavadoras y 11 campamentos clandestinos. Además, se hallaron 30.000 galones de diésel que también fueron destruidos en el sitio. 7 armas de fuego, más de 200 cartuchos, radios de comunicación, drones y otros artefactos usados en la minería ilegal. Como parte de la intervención, las Fuerzas Armadas aprendieron a 3 sujetos identificados como Vega Ortega Eduardo Yasmani, Palacios Escobar Marcos León y Antoine Huampanqui Ubi Hernán. Morona, Santiago es una de las provincias priorizadas en la lucha contra la minería ilegal, junto a Azuay, Loja e Imbabura. Estos operativos militares se dan tras bombardeos en minas ilegales en Buenos Aires y en zonas del sur del país como el sector La Chonta del cantón Pucará en Azuay, punto donde se destruyeron 2 hectáreas utilizadas para esta actividad ilícita. Astrid Singre, Teleamazonas. Y ese miércoles arrancó la distribución de kits electorales a las provincias de la Amazonía y Galápagos. A la par, ninguna organización política y social ha recibido aún la autorización del CNE para difundir sus spots publicitarios hasta este miércoles. Desde este sábado 1 de noviembre, las redes sociales principalmente se inundaron de videos y mensajes por el sí y el no para la consulta popular y referendo del 16 de noviembre, pues empezó oficialmente la campaña electoral. Porque se le está dando al pueblo la opción de que ellos elijan su futuro. Estamos realizando una consulta simbólica para que el pueblo, a más de conocer las preguntas, conozca también las trampas. Es el día 5 del periodo de campaña y según el Consejo Nacional Electoral, ninguna organización política o social de las 16 habilitadas para hacer proselitismo ha recibido aún la autorización para difundir sus piezas publicitarias. Es más, solo 5 en Pichincha han entregado su material para que la delegación lo avale y se pueda publicar. Toda promoción electoral tiene que salir con la autorización del Consejo Nacional Electoral. Caso contrario, podría ser sancionada la organización política o social que saque sin autorización e incluso el medio de comunicación. Sin embargo, las calles de Quito se empiezan a pintar así. En los postes de las principales calles se han colgado ya carteles por el no con el color rojo y por el sí con el morado. En los días de feriado hubo marchas de las 2 tendencias. Mientras esto ocurre, el Consejo Electoral inició este miércoles 5 de noviembre con la distribución de kits electorales. Las primeras en recibir las papeletas son las provincias de la Amazonía. Arrancaron con Morona, Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana, a más de Galápagos. Y luego se va continuando con el resto de provincias hasta el 14 y 15, que se entregará en la provincia de Pichincha por la cercanía que tenemos. Y este domingo 9 de noviembre se realizará el simulacro nacional. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Hasta las 23:59 de mañana jueves, las encuestadoras autorizadas por el Consejo Nacional Electoral podrán difundir sus proyecciones sobre la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre. Este informativo conversó con representantes de 2 de las 3 empresas calificadas.
Esta es la única y última encuesta de clima social sobre la consulta popular y referéndum. La muestra 2.717 casos en 52 cantones. Se realizó de forma presencial con simulación de papeleta. La encuesta presencial es una encuesta que tiene mejor textura y que tiene una mejor calidad que la encuesta digital, puesto que realizamos las entrevistas cara a cara. Santiago Pérez es director de esta firma, una de las 3 calificadas por el Consejo Nacional Electoral. Sus resultados. En la pregunta sobre eliminar la prohibición de bases extranjeras en Ecuador, el no se impone con un 43% sobre el sí, que obtuvo un 38%. Otra historia con el resto de preguntas. Sobre la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos, el 52% está de acuerdo. La cifra aumenta en la pregunta sobre reducir el número de asambleístas y alcanza a un 66%. Sobre convocar a una asamblea constituyente, el 48% ha respondido que sí en la encuesta. Sin embargo, cuando en esta última pregunta se cambia la metodología y se realiza un grupo focal, el resultado cambia. Y ahí hay un voto mayoritario por el no, con argumentos como que es un gasto innecesario, que el Ejecutivo concentraría más poder, que no es una prioridad. Pérez explica el porqué del cambio de tendencia entre una metodología y otra. Se invitaba a las personas a expresar una primera inclinación de voto y después les inducíamos a que las personas que están a favor por el sí convenzan a las que están por el no y viceversa. Lo que pudimos percibir de manera general es que muchas más personas estaban inclinadas y tienen más argumentos por el voto por el no. Otra de las firmas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral es Centro Invest, también conocido como CIES, que son las siglas del Centro de Investigación y Estudios Especializados. Carlos Coronel habla de los últimos números levantados por la encuestadora. La tendencia prácticamente en todas las preguntas tiene que ver con un sentimiento positivo alrededor de las preguntas que se están planteando justamente, ¿no? De las 4 preguntas. De eso, tal vez la más débil, digamos, tiene que ver con la de bases militares. El fin de semana realizaron otra encuesta que ya no se alcanzará a difundir, pues solo se lo puede hacer hasta las 11:59 de la noche de este jueves. Centro Invest está autorizada además para hacer encuestas a boca de urna. Cedatos es otra de las firmas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. En su última encuesta, el sí se impone en todas las preguntas, por encima del 76%, en la que propone reducir el número de asambleístas. Carlos Acoto, Teleamazonas. Más noticias. Del gobierno requiere $400 millones para pagar hasta el 14 de noviembre el 13º sueldo a los servidores públicos. El 70% de ellos recibe este bono de forma acumulada. Los municipios y prefecturas dicen que no podrán pagar este rubro, mientras que el sector privado, al menos 300.000 trabajadores entrarán en esta iniciativa. En menos de 10 días, los servidores públicos recibirán el 13º sueldo, que usualmente se paga hasta el 24 de diciembre. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa dispuso que en este año ese valor llegue el 14 de noviembre. Según él, con el fin de reactivar la economía y aprovechar ofertas como la del Black Friday o Cyber Monday. Para cubrir este rubro, el Estado requiere $400 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas emitió el respectivo dictamen presupuestario. Se tiene ya y se cuenta con el dictamen presupuestario para la erogación económica de este pago. En total son 487.961 funcionarios los que recibirán el pago. El 70% de ellos acumuló su décimo. Aquellas personas que reciben la 13ª remuneración mensualizada, les toca recibir en el mes de diciembre, lo van a recibir de manera acumulada junto con el acumulado del mes de noviembre. Y los que no lo reciben de manera mensualizada, sino de manera acumulada, no la van a recibir en el mes de diciembre, sino en el mes de noviembre. El economista Juan Carlos Salvador explica de dónde se podrían obtener estos recursos. El manejo integrado de la liquidez, que es justamente una coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Ecuador para transferir recursos de las cuentas que hay en el Banco Central a la cuenta única del Tesoro. Es un instrumento temporal. De hecho, la proforma presupuestaria contempla ya un saldo por pagar de $3.000 millones. Para los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también regirá esta medida, mientras que en el caso de trabajadores de gobiernos autónomos descentralizados dependerá de la situación financiera de cada GAD. Hacemos la invitación en la medida en que cuenten con el presupuesto. A los gobiernos provinciales nos están adeudando el mes de julio, el mes de agosto,
septiembre, octubre, y los más pequeños no han podido pagar ni siquiera salarios atrasados. Por lo tanto, es imposible adelantar el pago de los décimos. En el sector privado la medida es opcional, pero hasta la fecha son ya 120 empresas las que han decidido sumarse a esta iniciativa y el gobierno estima que serán 300.000 empleados los que recibirán el décimo adelantado. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y el gobierno firmó los contratos de concesión con las dos operadoras privadas de telefonía móvil. Por más de 4 años, las transnacionales y el Estado mantuvieron intensas negociaciones para la renovación. De acuerdo con las cifras que maneja el gobierno, el Ecuador recibirá $870 millones producto de la firma de los 2 nuevos contratos con las operadoras móviles privadas. De este monto, $597 millones corresponden a Conecel y 282 millones a Otecel. Se trata de una negociación que inició en agosto del 2021, se concretó con la firma de nuevos términos acordados entre las operadoras y el gobierno de Daniel Noboa. El ministro Roberto Curia asegura que serán $1.550 millones de ingresos. La parte de concesión de espectro radioeléctrico, que suma $880 millones, de los cuales los operadores van a pagar $610 millones de anticipo. El resto se compone por las tasas regulatorias, que la suma de eso llega a $1.550 millones. Se trata de las operadoras Conecel, con su marca comercial Claro, y Otecel, esta última adquirida por $380 millones por parte de la multinacional europea Millicom, de la marca Tigo. De hecho, con esta transacción la marca Tigo inicia operaciones en Ecuador. Según las autoridades de telecomunicaciones, los nuevos contratos garantizan más beneficios económicos para el país, así como nuevas prestaciones para los usuarios. Los términos de la nueva contratación establecen, por ejemplo, que se asigne el 1% de las ventas a un fideicomiso para inversión en tecnología y educación. Además, se garantiza la continuidad del servicio por los próximos 15 años, la ampliación de la cobertura en poblaciones con menos de 10.000 habitantes y la dotación de Internet a escuelas. 400 escuelas conectadas a Internet, garantizando que miles de niños y jóvenes accedan a herramientas digitales, más de 600 nuevos sitios con tecnología 4G o superior, impulsando la cobertura en todo el territorio nacional. Establecimiento de techos tarifarios a la baja que promoverá la asequibilidad de los servicios. La firma de las nuevas licencias hasta el 2038 supone además la disponibilidad de la 5ª generación de redes móviles con velocidad 5G, lo que pone a Ecuador en la misma plataforma de otros países en la región. Fausto Yepes, Teleamazonas. 5 militares en servicio pasivo son juzgados por el delito de lesa humanidad por supuestas torturas a miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Es la primera vez en la historia del país que este delito llega a los tribunales. Han pasado 4 décadas, pero la historia no se ha cerrado. Hechos que involucran a miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo y personal militar llegan a conocimiento de un tribunal de la Corte Nacional. Tras casi 11 años de espera, el juicio por el delito de lesa humanidad se reactiva y sienta en el banquillo de los acusados a 5 militares en servicio pasivo y un médico. De acuerdo a lo narrado por el fiscal subrogante Leonardo Alarcón, el 10 de noviembre de 1985, durante el gobierno de León Febres Cordero, Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín fueron detenidos en Esmeraldas por personal militar y sometidos a interrogatorios violentos, torturas y desaparición forzada por 16 días. En el caso de Luis Vaca, este tiempo se extendió por cerca de 2 años. Porque él no fue liberado del lugar clandestino de detención donde se le mantuvo, que era el batallón de inteligencia militar en Conocoto. Se le mantuvo en el sitio y se le volvió a torturar en reiteradas ocasiones para procurar que él colaborara con las Fuerzas Armadas en esta supuesta lucha antiinsurgente. Ante la supuesta actuación coordinada de una estructura estatal, se señaló en calidad de autores mediatos al exministro de Defensa Luis Eduardo Piñeiros, al entonces director de inteligencia del Ejército Manuel Marcelo Delgado, a los militares Juan Raúl Viteri, Mario Ricardo Apolo y Nelson Bolívar, al médico Fernando Ron como autor directo. Sanciones que se deberán determinar bajo el derecho penal nacional como internacional. Esto aplicable en base a la legislación vigente a esa época, es decir, estamos hablando de años 84, 85. Sin embargo, desde el punto de vista de la adecuación típica de los hechos, no podemos ver solamente al Código Penal, también hay que mirar a las normas del derecho internacional.
Con una justicia que tardó 40 años en llegar, los ahora procesados forman parte del grupo de tercera edad. Incluso una de las defensas trató de diferir la instalación del juicio para que se practicaran pericias neurológicas y psicológicas a Luis Eduardo Piñeiros, un hombre de 94 años que padece demencia. Ya si ellos pueden o no pueden cumplir efectivamente la pena es una discusión posterior, pero lo que sí es necesario es que se les haga el reproche. Con aproximadamente 70 pruebas testimoniales y periciales, la audiencia se extenderá por varias semanas. Daniela Valencia, Teleamazonas. La canciller Gabriela Sobrefil y el ministro de Estado para Asuntos Exteriores y Textiles de India, Sri Pavitra Margherita, participaron en el acto oficial de inauguración de la Embajada India en Quito. Con la apertura de la sede diplomática, las autoridades aseguraron que las naciones fortalecerán su cooperación, sobre todo en ámbitos de tecnología, de la información, ciberseguridad, farmacéutica y además se fomentará el comercio entre ambos países. El ECU 911 coordinó 38.000 emergencias durante el feriado del Día de los Difuntos, Independencia de Cuenca. Las provincias con más emergencias reportadas fueron Guayas, Pichincha y Azuay. La ciudadanía se movilizó por diversos puntos del país en el feriado de Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca del 1 al 4 de noviembre. Nosotros estuvimos pendientes en todo el territorio nacional con todas las cámaras y sistemas de videovigilancia a nivel nacional. Hicimos de monitoreo desde las salas operativas, pudimos dar acompañamiento visual a todos los eventos programados durante este feriado. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 se mantuvo operativo al 100% a lo largo del asueto y atendió 38.059 emergencias en todo el país. Seguridad Ciudadana atendió 26.515, Tránsito y Movilidad 4.331, Gestión de Siniestros 907 y Gestión de Riesgos 140. En este feriado de noviembre, las provincias con más emergencias reportadas fueron Guayas, Pichincha y Azuay. Tienden las personas a abandonar sus hogares, a salir para poder realizar turismo, lo que implica el abandono muchas veces de hogares y lo cual son susceptibles a ingreso de personas extrañas a su domicilio, ¿no? Además, como eventos específicos durante estos 4 días, se registraron 4.253 libadores, 2.068 escándalos, 1.283 accidentes de tránsito, 1.071 casos de violencia intrafamiliar, 293 incendios y 31 inundaciones. Este año, en comparación con el mismo feriado de 2024, se registró una disminución de estos eventos, con excepción de las inundaciones y la presencia de libadores. La página oficial del ECU 911 y sus canales digitales compartieron información y actualizaciones sobre el estado vial y la carga vehicular en las carreteras para facilitar la movilización ciudadana. Asimismo, el Servicio Integrado de Seguridad brindó apoyo en cementerios, lugares concurridos durante este feriado. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y otro futbolista fue víctima de la violencia que vive el país. Esta vez Miguel Nazareno, quien pertenecía a Independiente del Valle Juniors, falleció en el suburbio de Guayaquil cuando en su domicilio lo alcanzó una bala perdida. Wellington Miguel Nazareno Macías, jugador de la cantera de Independiente Juniors, murió en Guayaquil. El joven de 17 años, según información preliminar, eso de la 1:50 de la tarde, se encontraba en su domicilio ubicado en las calles 15 y La K, al suburbio de Guayaquil, cuando una bala perdida habría ingresado a su domicilio e impactó contra el joven jugador, quien fue inmediatamente trasladado por su familia al hospital Albert Gilbert Pontón, donde eso de las 23:40 de este martes 4 de noviembre, se confirmó su fallecimiento. Y fue el padre del afectado, el señor Wellington Nazareno, quien manifestó que su hijo se encontraba libando dentro de su domicilio cuando se escucharon varias detonaciones. Tras percatarse de la gravedad de la situación, procedió a trasladarlo por medios propios hasta el centro de salud. Según el parte policial, el joven no posee antecedentes penales. Aún se investiga este nuevo hecho violento en la ciudad de Guayaquil. Lo que sí se sabe es que el joven jugador había llegado hasta la urbe porteña por el feriado para visitar su anterior domicilio y también pasar los días de descanso con su familia.
Por su parte, el Club Independiente del Valle confirmó el fallecimiento del jugador y señaló que fue víctima de la inseguridad. La institución lamentó el hecho y extendió sus condolencias a la familia. El club posteó varias fotos de la joven promesa con una camiseta que lleva el número 10. La Policía Nacional aún no se ha pronunciado oficialmente respecto a este caso. Sin embargo, se nos dio a conocer que el procedimiento continúa en investigaciones y aún no existen personas detenidas por este nuevo ataque violento. Paula Kun, Teleamazonas. Quito ya vive el ambiente de Shakira, hoteles con ocupación cercana al 100%, restaurantes con propuestas especiales y un amplio operativo de seguridad se alistan para 3 noches de concierto en la capital. Aldemar y Lucy ya listan todos los detalles para recibir a los huéspedes. En su hotel, ubicado a pocas cuadras del Estadio Olímpico Atahualpa, ya no hay habitaciones disponibles, pues el movimiento empezó desde que se confirmó que Shakira ofrecerá 3 conciertos en Quito este sábado, domingo y martes. Tenemos personas de Colombia que no lograron ver el concierto, de Perú también, son las personas del extranjero que vienen. Que puedan vivir una experiencia completa, que puedan tener un desayuno especial y que puedan pasar unos días felices disfrutando de su artista. Y es que la capital se prepara para vivir días intensos de ritmo y reactivación. En los hoteles cercanos al Estadio Atahualpa la ocupación ya alcanza entre el 90 y 95%. Mientras tanto, los restaurantes también se han sumado al ambiente, con menús inspirados en Shakira y tragos con nombres de sus canciones. Tenemos lo que es especialidades de carne, tenemos picada, muchas expectativas, porque la verdad que se necesita que esto se reactive. Y mientras los hoteles y restaurantes se llenan, los salones de belleza viven su propio auge. En este establecimiento de uñas, por ejemplo, ya ofrecen varios diseños inspirados en Shakira, como los Chantaje, Antología y hasta los Loba. Así explica su propietaria. Que hemos tenido bastante demanda en cabellos rubios, quieren tener esas ondas de Shakira, también nos han reservado muchísimo. Ay, bueno, yo me vine a arreglar las uñas porque estoy súper emocionada, me voy al concierto de La Loba y quiero caminar con ella. La Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito desplegarán un amplio operativo durante las 3 noches de concierto, con cierres programados, desvíos y controles en las principales vías de acceso. Que va a estar encaminado con un perímetro externo que es para el ingreso. Fuimos puerta a puerta identificando a los vecinos para que tengan su salvoconducto. Son 96 horas que hasta cierto punto van a tener dificultad para el ingreso y salida. De esa manera, Quito ya vive el ritmo de Shakira. 3 noches de música que no solo moverán a sus fans, sino también a la economía local. Ismenia Solórzano, Teleamazonas.